es presentada por McDonald's, mi lugar favorito siempre. Muy bien, bienvenidos este martes ya en plena Semana Santa, todavía no los días de más apogeo, pero muchos de vacaciones, pero ustedes siguen siendo fieles a las 8:45 y nosotros a ustedes con las mejores entrevistas que le podemos ofrecer de una manera diferente. Hoy, día 3, vamos a hablar de los 3 meses de gobierno, ni de los 90 días ni de los 100 días, de los 3 meses. El gobierno de Otto Pérez Molina comenzó un 14 de enero y estamos aproximadamente a esos 3 meses. Para ello, para este análisis, nos acompañan dos personas que habitualmente los hemos tenido aquí y que son dos analistas bien considerados y dos analistas que nos pueden aportar información. Hugo Peña, bienvenido Hugo, buenas noches, y Filip Chicola. Pedro, Silvia, buenas noches. Y doña Silvia, que también está aquí los martes. Nos vamos a ir de vacaciones esta semana, pero no vamos a decir cuándo. Así que Silvia, primero tú. Muchas gracias. 3 meses es un reto. El gobierno de Otto Pérez Molina, cuando arranca, las expectativas sobre él rebasan el 80% de personas que creen que su gestión va a ser un aporte al país. Empecemos con ese balance de lo que demuestran las encuestas en este momento y dónde estamos ahora. ¿Habrá llenado las expectativas? ¿Hubo en los temas que él ofreció? Seguridad, justicia, ofreció el tema alimentario, los principales temas que fueron parte de su proyecto. ¿Cómo lo evalúa usted? Bueno, primero, buenas noches y gracias por la posibilidad. Lo primero que les quiero decir es muy simple. Yo creo que este gobierno ha tenido la posibilidad de hacer un proceso de transición más lento que otros, en donde tendría que haberle impreso bastante dinámica, encabezado por el señor Eduardo Stein. Y yo creo que ahí tuvieron la posibilidad de formar equipos previos para poder entrar, o sea, esos 90 días deberían de ser días efectivos. Creo que el entusiasmo en la gente aún se mantiene vigente. Creo que la gente sigue creyendo en la posibilidad por la misma posición estratégica que juega tanto el vicepresidente en su actuar de orden y autoridad y la vicepresidencia en su dinámica de choque constante para poder ir rompiendo esquemas dentro del desarrollo de país. Y creo que la gente está creyendo en esas dos posibilidades, aunque entiendo que la lucha de estos dos personajes, que es el número 1 y la número 2, como se le ha llamado en los últimos tiempos, no coincide en algunos momentos con el actuar del gabinete, porque el gabinete no es absolutamente patriota. En el gabinete hay negociaciones políticas internas que no permiten que se desarrolle a la velocidad que el presidente de la República quisiera y la vicepresidenta quisiera. Sin embargo, creo que las expectativas aún se mantienen, tienen la posibilidad. El presidente Pérez Molina y la vicepresidenta Valdetti tienen la posibilidad histórica de dejar orden y autoridad en este país. Creo que ellos serán un gobierno de transición para una nueva época, porque se vencieron 25 años cuando ellos tomaron posesión desde el inicio de la era democrática, y los guatemaltecos probamos de todo y nada funcionó. Y otra vez volvemos a ser encabezados por un militar, y el militar está acostumbrado a poner orden y disciplina, supuestamente en los lugares en donde está. Si ese legado lo mantienen al final del periodo y la gente percibe que hay orden y autoridad, yo creo que este gobierno habrá cumplido su labor en la transición únicamente. Pero para eso tienen que romper muchísima piedra, hay muchísima oposición, hay muchísimos juegos que se están dando alrededor de todo lo que está pasando en el país, y creo profundamente que van a tener que trabajar durísimo para seguir rompiendo esquemas. Filip, el Congreso, vamos a dar un salto al Congreso. Se aprueba un paquete, aquello que se ha denominado paquete fiscal, sigamos denominándolo así. Pendientes las leyes de transparencia, corrupción y tal, y en medio de todo esto un partido líder que dice que hace y otros que dicen que no deja hacer. ¿Cómo digerimos esa mezcla y sobre todo que no se espera a partir de ahora? Yo creo que el problema es más estructural, y estamos viendo en la gestión del Ejecutivo una velocidad sin precedentes. La cantidad de temas que han tratado en estos 90 días ha sido formidable, en el sentido del pacto hambre cero, la reforma fiscal, ahora el tema de transparencia, la seguridad, temas que también son espinosos y que se han colocado en la agenda desde el inicio de la gestión. Lo que sucede es que pareciera que el Ejecutivo opera a una velocidad y el resto de instituciones del Estado no están siendo capaces de llevar esa misma velocidad. Y donde se está manifestando esas aristas o ese conflicto es en un Congreso,
porque históricamente el Congreso de la República ha tenido una dinámica que se caracteriza por filibusterismo, por chantaje, por oposición antisistema. Y lo que estamos viendo es que sencillamente en ese esquema institucional que es tradicional de los últimos 10 años de la política guatemalteca, al líder le tocó jugar el juego de ser la oposición antisistema, la oposición que está bloqueando muchos de los avances de la agenda y que recurre a mecanismos legítimos como es la interpelación para bloquear lo que ha sido un avance bastante significativo en la agenda de Congreso. Entonces, creo yo que más allá de identificar los actores coyunturales, es momento de que empecemos a identificar que así como el Congreso no está siendo capaz de llevarle el paso al Ejecutivo, el Ministerio Público no está siendo capaz de llevar el paso a Gobernación, la Contraloría de Cuentas no está siendo capaz de llevarle el paso a los procesos de adquisición en el Estado. Entonces, más que eso hay que ver cómo el resto de la institucionalidad se alinea con el modelo de gestión que se implementa en el gobierno. ¿Y cómo hacer esto? Particularmente cuando estamos viendo una oposición sistemática. Hugo, usted hablaba de que hay agendas inclusive adentro de los ministerios. ¿Qué podemos hacer? ¿Cuáles son las agendas ocultas que usted ve? Los grandes tropiezos, el panorama que se le plantea al gobierno. No, agendas ocultas no, yo no veo agendas ocultas. Yo veo una agenda de país bien clara en la parte de la gobernabilidad. Lo que pasa es de que lamentablemente hemos construido seres políticos que ya están cansados y que están jugando con el sistema. Y mientras nosotros como sociedad, como ciudadanos, no seamos capaces de construir una nueva clase política que sea representativa de los intereses de la gente verdaderamente en su comunidad, no vamos a poder cambiar la esencia del Congreso, sin ninguna duda. Hoy el Congreso es tenemos 2 periodos constantes del Congreso ser el patito feo de los 3 organismos del Estado. En el organismo legislativo se dan las peores críticas, se dan las cosas que uno no prevé, pero atrás del organismo ejecutivo del organismo legislativo tenemos que estar claros que hay intereses más fuertes que los mismos políticos que están dentro y que tienen que ver. ¿Cuáles son esos intereses? Los intereses del sector del gran sector económico, que siguen siendo los intereses del sector de la comunidad internacional, que sigue teniendo intereses muy fuertes e incidiendo en el desarrollo del país, los intereses del sector campesino, que sigue siendo operado desde afuera, ¿sí? Viniendo gente externa a capacitar a la gente para detener el país. O sea, si seguimos a este ritmo, el país no va a caminar. Y al final de cuentas, al organismo legislativo se le carga todo y el organismo judicial en este caso está caminando. Hoy ya no hablamos del organismo judicial. El organismo judicial está haciendo sus procesos, ¿sí? Interesantísimo no hablar del organismo judicial, pero en el legislativo se carga todo porque ahí está la carga política, ahí está el discurso, ahí está la elección, ahí está la única ventana que tienen en este caso los partidos de oposición o los que están jugando o los que están a la par del partido de gobierno para poder salir y plantear sus posiciones. Yo creo que de verdad están haciendo su mejor esfuerzo, pero está costando muchísimo porque la clase política ya está cansada. Yo te agregaría 2 actores. Sí. Yo creo que aquí tenemos que incluir ese capital clientelar que ha surgido y que se ha forjado en función a negocios con el Estado y que realmente hoy por hoy se constituyen en los enquistes de espacios de corrupción y que son ellos uno de los grandes tropiezos para promover la transparencia y una reforma sistémica. Y por otro lado, todos los grupos asociados al ilícito y al crimen organizado, que penetran las instituciones del Estado precisamente para afianzarse de impunidad. Entonces, creo yo de que también tenemos una serie de intereses nefastos que se han enquistado transversalmente en toda la institucionalidad del país y que por muy buenas intenciones que tenga el presidente y su equipo de trabajo, está peleando una lucha titánica. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo está enquistado el crimen organizado dentro de las estructuras de gobierno? Desde más de 10 años. Desde 1985. Ahí se instaló. O sea, no nos perdamos. Si es que esto no es un juego. O sea, estamos ante una crisis de verdad muy fuerte y social, ¿sí? Y a punto de tronar. Lo que estamos viendo es un montón de anti-energía, anti-explotación minera, como le llaman, anti-hidroeléctrica, anti la tierra, más que anti una especie de apropiación de la tierra y olvido de la deuda, ONGs. ¿Cómo hacerle ver a la población la importancia de la autoridad, que no es el autoritarismo? ¿Puede este gobierno marcar, porque era la premisa que tú decías, dejar el país en orden,
marcar un principio de autoridad claro y que encima no lo vendan negativamente como autoritarismo. ¿Cómo enfrentar todo eso? Sí, solo sí convencen a cada una de las personas que habitamos este país, ¿sí?, que su espacio es el más importante. Sí, solo sí nos convencen de que nosotros tenemos que ser productivos. Sí, solo sí nosotros entendemos que de la mano de ellos tenemos que salir adelante. De lo contrario, si no nos convencen en eso, va a ser muy complicado. ¿Por qué? Porque otros tienen más recursos y otras habilidades para convencerlos. Y estoy hablando, Pedro, de las grandes mayorías. Estoy hablando del 85%. Estoy hablando del gran cinturón de pobreza que hoy rodea la ciudad de Guatemala. O sea, el peor mal de Guatemala no es la delincuencia, desde mi punto de vista. Es la pobreza. Y nadie le ha querido entrar como Dios manda, porque tiene que ver con la productividad. Y mientras nosotros no seamos productivos en nuestra región, en San Mateo, Ixtatán, Huehuetenango, en donde estemos, mientras no seamos productivos, este país no va a cambiar. Y a esto hay que agregarle, no podemos negar que hay grupos, hay personajes particulares que se han enriquecido explotando el discurso de la pobreza, y eso es lo que estamos viendo, la forma de atraer recursos de la cooperación internacional, la forma de demandar políticas anticompetitivas como es el tema de desarrollo rural, el tema de mucha de la legislación sobre lugares sagrados, etcétera, la oposición a la minería, que al final de cuentas, más allá de reivindicaciones legítimas de comunidades, siempre, transversalmente nos surgen grupos que su modus vivendi es precisamente explotar ante organismos internacionales, ante organizaciones de cooperación, ese discurso de pobreza, de discriminación y racismo. Y yo lo que creo que tiene que suceder aquí es que el presidente Otto Pérez tiene que ser leal a la promesa que hizo sobre el pacto es leal, es Otto Pérez. Pero Otto Pérez padre tiene que mantenerse afín a la promesa que él hizo sobre el pacto de desarrollo económico y reordenamiento fiscal. Ya hizo supuestamente el reordenamiento fiscal. La parte de desarrollo económico tiene que ir sobre la línea de establecer políticas claras de crecimiento, una agenda nacional de competitividad, definir de una vez y para siempre la política minera, que establezca ese balance entre una responsabilidad social, la responsabilidad ambiental, pero también la capacidad para que la inversión productiva se pueda establecer en el país. Lo mismo tiene que suceder con las hidroeléctricas. Estamos a las puertas de un proceso de contratación de una cantidad significativa de la matriz energética producida por hidroeléctricas y nadie ha dicho nada. Y en eso te quería preguntar, como estamos haciendo una evaluación de los 3 meses de gobierno, ¿cómo evalúas tú esa política que se han implementado en estos 3 meses? ¿Existe, no existe, está caminando, está...? ¿Cómo es la evaluación de toda esa política social y económica? Creo yo que el presidente Pérez ha seguido los 3 grandes pactos que esbozó en su discurso del 14 de enero. Vemos que el tema económico lo ha abordado en la línea de la Agenda Nacional de Competitividad y todo el proyecto Hambre Cero, que tiene como función institucionalizar un poco el desorden que deja la UNE en los programas sociales y que tiene la línea de empezar a generar políticas transversales para combatir la desnutrición, para combatir el hambre, para combatir mucha de la pobreza de la pobreza y la desnutrición crónica en el interior. La Agenda Nacional de Competitividad, que va un poco a nivel macro, va más en la línea de establecer la certeza jurídica que tanto hace falta en este país, fortalecer el tema de los derechos de propiedad, mejorar las capacidades institucionales respecto a la atracción de inversión, y todo eso va creando un contexto más favorable para atraer inversión. Un tema que se tiene que abordar es que Guatemala solo en el 2011 bajó del puesto 90 al 120 en el índice de transparencia internacional. La transparencia también termina siendo uno de los grandes atractivos internacionales para la inversión, y eso es algo que el gobierno tiene que trabajar. Creo yo que si se trabaja en estas grandes líneas, en promover la agenda de competitividad, seguir trabajando en el Pacto Hambre Cero, seguir trabajando en los temas de seguridad, fortalecimiento institucional, se van a crear condiciones más favorables para la inversión. Pero eso es algo que tiene que hacer el gobierno a nivel institucional, pero que también tiene que hacer un esfuerzo por parar un poco las agendas de estos grupos que se benefician del discurso de la pobreza, y sobre todo por generar pactos de gobernabilidad que eviten, por ejemplo, marchas o paralizaciones o bloqueos que fueron la norma recurrente durante los últimos 2 gobiernos de la UNE. Entonces, son temas que se requiere un esfuerzo y un esfuerzo de voluntad acabamos política. de tener un paro en aduanas terribles del que se ha hablado muy poco.
¿Qué pasa también en Lo que esos temas? pasa es que en Guatemala de verdad nos confundimos o nos confunden adrede, porque realmente las marchas y los paros simple y sencillamente son operados. Y da muchísima tristeza ver pero cómo Hugo, se cuando pierde. denuncias eso, te llaman racista, te llaman discriminador, Es normal. te llaman mentiroso, Es normal. pero todo el mundo lo sabe y todo el mundo lo está denunciando. Es normal. Nosotros estamos acostumbrados a encontrar en la raza indígena, que es nuestro origen, ¿sí?, la autodiscriminación y la victimización. ¿Sí? Y eso se los he dicho yo a todos mis hermanos indígenas en el interior de la República. O sea, no te victimices cuando estés conmigo. ¿Sí? Y eso es una mecánica que se aprovecha por los líderes, por los que llegan a entender el tema, porque muchísima gente de verdad estamos tan pobremente educados en este país que no entendemos a qué estamos jugando. Hay mucha gente que dice la ideologización se acabó. ¿Estáis de acuerdo? No, ¿O estamos más ideologizados que nunca? desde luego que estamos penetrados, que es distinto. Porque si estuviéramos con una ¿cómo dijiste? Ideologización, una ideología, ¿verdad? Con una ideología pro Guatemala, pro cambio, pro mejora, estoy 100% seguro que en la agenda de competitividad estuviera incluida de forma pertinente la pequeña y la mediana empresa. Hoy no está. ¿Qué es donde está el desarrollo? ¿O dónde está la pobreza? La pobreza está en los cinturones de Guatemala. ¿Por qué? Por la migración. ¿Y la migración por qué se da? Porque en el interior no hay oportunidades. ¿Y quiénes son los únicos que pueden desarrollar en el interior esas oportunidades? La pequeña y la mediana empresa. Los grandes empresarios no lo pueden hacer. Y hagamos ahora una evaluación del tema de seguridad. Mano dura, Cabeza y corazón. cabeza y corazón, que fueron uno de los lemas. ¿Cómo evalúan? Hemos visto, por ejemplo, los resultados, el tema de las brigadas que se han hecho, el tema de robo de celulares, femicidios, han dicho que es una prioridad. ¿Se han visto por lo menos algún tipo de cambio de lo que dejó la UNE a lo que tenemos ahora? Dado que el tema de la seguridad está muy asociado a las percepciones, creo yo que el gobierno patriota ha hecho un excelente trabajo en trabajar con percepciones. El primer ejemplo de eso es el tema de las fuerzas de tarea. Nos venden la idea desde el principio de las fuerzas de tarea y nos imaginamos mini ejércitos en las calles combatiendo cada uno de los flagelos, cuando las fuerzas de tarea solo son pequeñas brigadas o comandos de inteligencia que canalizan la información y tratan de desarticular las facciones criminales o las agrupaciones criminales en función a esa información. Lo que sí ha sucedido es que se ha dado una serie de golpes sistémicos en cuanto a bandas asociadas con extorsiones, bandas asociadas con el robo de celulares, algún par de bandas de sicariato, que más allá de tener un impacto real en los indicadores de seguridad y en los indicadores de violencia, generan un impacto a nivel de percepción. Y la percepción del ciudadano guatemalteco es que hoy tiene un presidente comprometido con la seguridad, que está desarrollando una institucionalidad para la seguridad, y eso se transforma en una sensación de seguridad, aunque no necesariamente los índices todavía repliquen eso. Tenemos casi 30 segundos, pero un consejo. Martes Santo, a partir del lunes de Resurrección, o del lunes de Pascua, o como le queramos denominar, ¿qué tiene que hacer el gobierno para prolongar esa esperanza que tú decías al principio, esa credibilidad que todos los ciudadanos tienen? Yo la veo muy simple. Tiene que cambiar su modelo de gestión dentro de su gabinete. O sea, si el presidente no hace de su gabinete un modelo de gestión ejecutivo, le va a costar muchísimo, porque los ministros seguirán siendo los reyes dentro de los ministerios, y mientras eso suceda habrá de todo ahí adentro. El presidente tiene la buena intención de hacerlo y la vicepresidenta igual, pero tienen que empezar de verdad a poner mano dura adentro de su mismo gabinete. Felipe, ¿tu consejo para el señor presidente? Yo creo que el tema va sobre la línea de la transparencia y la calidad de gestión. Y por transparencia y calidad de gestión no quiere decir solo el paquete de leyes que se va a discutir en el Congreso, sino que tiene que haber un seguimiento a qué es lo que sucede adentro de los ministerios, qué sucede con las licitaciones, que a la sociedad nos den respuestas sobre las interrogantes que empiezan a surgir, como los medicamentos sobrevalorados, el tema de los fertilizantes, en su momento algunas compras y contrataciones en salud y en comunicaciones, porque al final de cuentas pareciera que no han sido temas que generan crítica por la luna de miel que todavía hay con el gobierno. Pero si esto se empieza a convertir en un fenómeno recurrente, al final lo que vamos a decir es lo que dice Hugo, que estamos viendo que estructuras que se benefician de la corrupción y del desorden institucional van a seguir penetradas dentro del Estado, y el gobierno, tanto
con su brazo legislativo como con su brazo ejecutivo y amparado en el resto de instituciones autónomas del Estado, tienen que dedicarse a desarticular a estos grupos que solo desangran financieramente al Estado de Guatemala y le restan capacidad de gestión. 10 segundos. La flexibilidad se da proporcionalmente a la inteligencia. Y yo creo que deben de ser más inteligentes para promover diálogo y consenso en el Congreso de la República. Muy bien, ya han visto ustedes, estamos empezando la Semana Santa, el apogeo de la Semana Santa, pero aquí hay unos consejos para que ustedes en la playa, en la piscina o donde quiera que estén, mediten, y sobre todo para los políticos que se reunían los domingos, aprovechen la Semana Santa para meditar sobre eso. Muchas gracias, Hugo, muchas gracias, Filip. No se muevan, vamos a tocar otro tema de interés para ustedes. Regresamos. La primera entrevista.